Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión retomaremos al potencial químico del gas ideal, representaremos al potencial químico en varias fases en función de la temperatura y vamos a deducir la ecuación de Clapeyron que nos explica la coexistencia entre fases. Bien. En sesiones pasadas vamos a revisar la tarea de la ecuación de la energía de Helmholtz en términos de la transformada de Legendre, una tarea que dejamos la semana pasada. Simplemente vamos a compartir las respuestas, ¿ok? Con la herramienta visual que empleamos aquí. Tenemos las tres relaciones de la energía de Helmholtz, ¿ok? Esto se los voy a compartir como material de la clase. Bien, básicamente es como hicimos en la energía de Gibbs y en la energía interna, cambiar dependencias. ¿Ok? Así tenemos la primera parcial que nos relaciona la entropía con el cambio de volumen y lo podemos relacionar en cambio con cambios de presión y temperatura. Parece conveniente. Después cambios de entropía con número de moles de la especie I, la relacionamos con cambio en potencial químico con la temperatura. Es esto lo que hemos estado haciendo en el diagrama em, potencial químico de temperatura. ¿Ok? Nada más que de este lado izquierdo tenemos la entropía molar. ¿Ok? Aquí es la entropía por cambios de número de moles. Nosotros hemos estado usando la entropía molar, que es entropía por mol. ¿Ok? Y por último tenemos una relación de presión con número de moles igual a los cambios de potencial químico con respecto al volumen. Bien, hemos platicado entonces, encontramos la ecuación del gas ideal a partir de una de las relaciones de Maxwell en la energía de Gibbs. ¿Ok? Y usamos al modelo del gas ideal para sustituir aquí en este lado derecho, sustituir a la ecuación del gas ideal y encontrar esta variación. ¿Ok? Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Bueno, la sesión pasada. ¿Ok? Y encontramos que en la variación del volumen con respecto al número de moles, empleando el gas ideal, es igual a RT en P. ¿Ok? Este resultado va a estar apareciendo en la sesión de hoy. ¿Ok? Y viene de encontrar la derivada del volumen con respecto al número de moles para el gas ideal a temperatura de presión constante. Así que este resultado se inserta aquí en la parcial de la relación de Maxwell. ¿Ok? Y ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Esta es la resolución. Ahora nada más hay que resolver esa ecuación diferencial separando variables e integrando entre límites que establecemos. ¿Qué límites establecimos? Un potencial químico de referencia que puede ser el líquido puro o la sustancia a una presión y temperatura estándar como 0 grados y una atmósfera, 0 grados Celsius, o 25 grados Celsius y una atmósfera, el potencial químico de una sustancia en un estado que escogemos como referencia, que nos sea conveniente. Y la presión, usualmente, unitaria, una atmósfera, un bar, lo que sea conveniente. Bien, así que la integración y aplicación de las propiedades de los logaritmos nos da esta integral. ¿Ok?
Y entonces podemos llegar a la conclusión que el potencial químico de un gas ideal es igual a esta expresión. ¿Ok? Una relación de presiones en escala logarítmica, donde P superíndice es 0, vamos a hacerlo unitario, 1, ¿ok? Ahora, el potencial químico es una energía de Gibbs molar, ¿ok? Aquí lo recordamos. Gibbs molar, esto es energía de Gibbs por entre el número de moles. Esto lo podemos interpretar, ya vimos en sesiones pasadas, como el potencial químico. Ok, así que les pregunto qué unidades tiene el potencial químico. Con base en esta definición, ¿qué unidades le asignan ustedes al potencial químico? Vamos a ver, Vanessa nos dice en el chat que Joule por mol, exactamente, energía por unidad de mol, por cantidad de sustancia. Bien, gracias. Entonces, esta ecuación debe tener unidades de Joule por mol, ¿ok? Y es así, dado que esta relación, este cociente, se hace adimensional, ¿ok? Y solo nos queda RT de este lado. Entonces, R, si lo expresamos como la constante en joules por mol Kelvin, vamos a ser enfáticos, joules por mol Kelvin, que multiplica a Kelvin, aquí faltó el Kelvin, R tiene unidades de joule por mol Kelvin, por la temperatura en Kelvin. Este es un cociente que ya es adimensional, entonces ya no tiene unidades, entonces Kelvin se va con Kelvin y nos queda joule por mol. Ok, entonces cuadra. Ok, bien. Así podemos calcular potenciales químicos de una sustancia, de un gas ideal en este caso, a partir de la presión que determinemos a una presión. ¿Ok? Podemos encontrar esa diferencia entre el potencial químico y el potencial químico de referencia. Ya podemos encontrar ese valor, esa diferencia. Bien, si conocemos el potencial químico de la sustancia a un estado de referencia, conoceremos el potencial químico a esta presión y a esta temperatura. Bien, ¿qué nos interesa ahora? Graficar el potencial químico en función de la temperatura, y esa información nos brinda la posibilidad de esclarecer qué fase es la más espontánea para una sustancia a cierta presión. ¿Ok? Y platicamos que la entropía molar de una sustancia en fase gaseosa es mucho mayor que la entropía molar de esa sustancia en fase líquida, que a su vez es mayor que la entropía molar de esa sustancia en estado sólido. ¿Ok? Entonces, en función de la temperatura, platicamos y aprovechando la definición del potencial químico en función de la energía de Gibbs, escribimos la ecuación fundamental en función de la entropía molar y el volumen molar. ¿Okay? Esto nos dio la posibilidad de expresar el cambio de potencial químico en función de la temperatura como una pendiente negativa que es igual
a la entropía molar. ¿Ok? También nos podría dar información del cambio de potencial químico en función de la presión, y eso es igual al volumen molar de la sustancia. Bien. Vamos a ver la gráfica que estuvimos platicando. Vean, la pendiente más pronunciada, todas son negativas, pero la pendiente más pronunciada es la del gas. ¿Ok? Consecuencia que la entropía molar del gas es mucho mayor que la entropía de las otras dos fases. En el diagrama se ve como la pendiente más pronunciada. Eso va a resultar en que los potenciales químicos del gas sean los más bajos en este caso. ¿Okay? Entonces, la fase más espontánea corresponde a los potenciales químicos más bajos a una misma temperatura. Okay. Hicimos el ejercicio. Okay. Por ejemplo, en este lado, en temperaturas altas, podemos comparar las pendientes. La pendiente más pronunciada es la del gas, en amarillo. Si el líquido existiera a este intervalo de temperaturas, tendría esta pendiente menos pronunciada. Y si el sólido existiera en ese intervalo de temperaturas, tendría esta pendiente aún menos pronunciada. Por lo tanto, entre estas tres pendientes, el potencial químico más bajo corresponde al del gas. Allí, en este intervalo de temperaturas, la fase espontánea es el gas. Después, si pasamos a la zona donde el líquido es estable, si es el líquido más estable, la fase más estable, es consecuencia de que tiene los potenciales químicos en este intervalo de temperaturas más bajos comparado con un posible sólido que tendría esta pendiente en potencial químico en función de temperatura. El líquido tiene potenciales químicos más bajos, ¿ok? Y el gas, si extendiésemos esta pendiente, la más pronunciada, a este intervalo de temperaturas, los potenciales químicos del gas son mayores que ambas otras dos fases. Así que en este intervalo de temperaturas, la fase líquida es la más estable. Y por último, en temperaturas para esta sustancia que consideramos bajas, por debajo del punto de fusión, los potenciales químicos del sólido son los más bajos, ¿okay? Comparado con un líquido que existiera a estas temperaturas, o un gas que ni siquiera podemos graficar aquí, ¿no? Estaría en potenciales químicos muy elevados. Así, en este intervalo de temperaturas, la fase que existe, que es más espontánea, es el sólido. Bien, platicamos también de las uniones, de estas zonas de intersección, de las pendientes del potencial químico con respecto a la temperatura. Las intersecciones son las transiciones de fase. ¿Ok? Que vean, una transición de fase ocurre a una temperatura constante. ¿Ok? Y se verifica el cambio de fase, ¿no? De líquido a gas, temperatura de ebullición, de sólido a líquido, temperatura de fusión. Ahora, esto es a una presión constante. ¿Okay? Este diagrama es a una sola presión. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si modifico la presión? ¿Okay? Esto vamos a verlo en el siguiente diagrama. ¿Okay? Si modifico la presión, las líneas se recorren. Tienen la misma pendiente, pero se recorren las líneas. En consecuencia, se recorren también las intersecciones de las pendientes. En el caso del gas, temperatura de ebullición, originalmente aquí, en este punto que estoy poniendo en rojo, la intersección líquido gas, originalmente allí, ¿okay? Si disminuyo la presión, cambia el punto de ebullición, ¿okay? Y se recorre a la izquierda.
¿ok? Creando un nuevo punto de ebullición, que ahora es la línea que intersecta esta línea punteada roja y azul. Allí es el nuevo punto de ebullición para esta sustancia a esa presión más baja. ¿Ok? Ok, lo mismo ocurre con la transición sólido-líquido, solo que es menos pronunciada ese cambio. ¿Ok? Consecuencia de que la pendiente más pronunciada es la del gas, entonces cambios en esa pendiente son más evidentes. ¿Ok? Que comparando el cambio en pendientes entre sólido y líquido, que no son pendientes tan pronunciadas, pero también existe ese recorrimiento de la temperatura de fusión, ¿ok? Al cambiar la presión. Ahora veíamos que, como definimos el punto de ebullición, es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica o externa. ¿Ok? Eso como se ve en una gráfica. Ven aquí. Este es el cambio del punto de ebullición con la presión. ¿Ok? Vean que aumentando la presión, aumenta el punto de ebullición. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos en atmósferas. Una atmósfera a nivel del mar, por ejemplo, presión atmosférica de una atmósfera. El agua hierve a 100 grados Celsius. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, estamos a menos de una atmósfera. La columna de aire sobre nosotros es más pequeña. Hay menos presión sobre nuestras cabezas. Entonces, la ebullición se alcanza a una temperatura más baja, ¿no? 93 grados Celsius. ¿Ok? Este recorrimiento es lo que estamos viendo en el diagrama potencial químico temperatura. ¿Ok? Obviamente, si nos vamos hacia el otro lado, aumentamos la presión sobre este líquido, va a requerir más energía para pasar a la fase vapor. ¿Ok? Para igualar esa presión externa, necesitamos más energía. ¿Ok? Bien, ahora vamos a regresarnos aquí. Vean que si cambiamos la presión, en este caso la disminuimos, esta sustancia va a mostrar una fase líquida que es estable en un intervalo cada vez más pequeño. ¿Ok? Cada vez más pequeño si recorremos esta línea, bajando la presión. ¿Ok? Hasta un punto en el que el líquido puede existir solo en un intervalo muy pequeño de temperaturas. ¿Ok? Ahí sería estable solo en una parte muy pequeña de esta gráfica. Y podemos llegar a una presión que una sustancia pueda no tener una fase líquida estable y pasar de sólido a gas directamente. ¿Ok? Que no haya fase líquida estable, debido a que para esa sustancia la presión es muy baja, como es el caso del CO2. ¿Ok? Esto podría ser el diagrama del CO2, es un diagrama genérico, pero una sustancia que sublima, las pendientes que tendría serían de este estilo. ¿Ok? Vean que en este intervalo de temperaturas bajas para esta sustancia, esta línea corresponde al sólido. ¿Ok? Los potenciales más bajos corresponden a la fase sólida. Esta es la fase más espontánea. ¿Ok? Comparado con la línea del líquido que está aquí o la del gas que está acá. Ahora vamos a hacer un aumento de temperatura y el primer toque que tiene con otra pendiente es con la del gas. ¿Ok? Entonces, la transición sólido-líquido ocurriría hasta esta temperatura. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Como la intersección a esta temperatura implica que los potenciales químicos más bajos ahora son los del gas.
¿ok? Con lo que esta temperatura de transición es desde una fase sólida a una fase gaseosa. Así definimos la temperatura de sublimación. ¿Ok? Para esta sustancia, a esa presión tan baja, para esa sustancia, no hay fase líquida espontánea. ¿Ok? Bien, no sé si está quedando más claro este concepto de cómo el diagrama de potencial químico temperatura nos dice cuál es la fase más espontánea a una presión y aún variando las temperaturas. Aquí encontramos las temperaturas de transición. Para esta sustancia no hay transición líquido-gas, ¿okay? O sólido-líquido, sino que directamente pasa del sólido a gas. Esto es consecuencia de las entropías molares de esa sustancia, tanto del gas, del sólido y del líquido, es decir, consecuencia de las propiedades del material, tenemos este comportamiento, como es el caso del CO2. Para que podemos crear entonces, modificando la presión, podríamos crear un diagrama, temperatura, que esté a una presión más alta que el de la izquierda. Si aumentamos la presión, esta sustancia podría mostrar ya una transición líquido-sólido, tal vez pequeña al inicio. Ok, por ejemplo aquí, pequeña al cambiar la presión. Y después ya habría una transición. Ok, aquí tendríamos el gas. Podríamos crear al aumentar la presión un intervalo donde exista el líquido. Y entonces sí tendríamos transiciones sólido-líquido y gas-líquido. ¿Okay? Aquí en este intervalo ya existiría el líquido. Entonces una sustancia que sublima, si la exponemos a altas presiones, a una presión más alta, podemos crear las transiciones sólido-líquido y líquido-gas. Para el CO2, la presión atmosférica es muy baja, consecuencia de sus propiedades como material. Por lo tanto, no tiene transición líquida a esta presión. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Hablando de líneas de coexistencia, ahora vamos a pasar de potencial químico temperatura, vamos a pasar a presión temperatura. ¿Ok? Vamos a directamente ver el comportamiento presión temperatura. ¿Ok? Bien. Así tenemos esta clase de diagramas, ¿ok? Cuando medimos temperatura y presión para un sistema, por ejemplo, un gas. Por ejemplo, un gas fase beta. Imaginemos que la fase beta es un gas y la fase alfa es un líquido. Tenemos esta clase de coexistencia. Bien, cambia la temperatura, tenemos cambios, pueden ser diferenciales o en delta. Aquí tenemos diferenciales, ¿no? Cambios diferenciales de temperatura crea distintos puntos en esta línea de coexistencia. ¿Okay? Aquí lo que estaríamos viendo, si esto es líquido-vapor, sería una línea de puntos de ebullición. ¿Okay? Ustedes saben que bajo la definición de que un líquido ebulle cuando la presión de vapor iguala a la presión externa,
¿Ok? Entonces, definimos una temperatura normal de ebullición, que es a una atmósfera. ¿Ok? El punto de ebullición necesita la especificación de a qué presión. La temperatura normal de ebullición del agua es a una atmósfera, son 100 grados Celsius. Por ejemplo, la temperatura de ebullición estándar, y es otra palabra, de normal pasamos a estándar, es un bar, que es un poco menos de una atmósfera. Entonces, el agua tiene una temperatura de ebullición estándar, presión de un bar, poco menos de una atmósfera, menor a 100 grados, es 99 grados Celsius, me parece. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos presión de 100 grados, digo de una atmósfera, presión de una atmósfera, esta temperatura correspondería a 100 grados Celsius. ¿Ok? Pero si estamos a 0.5 atmósferas, esta temperatura de ebullición ya es mucho menos de 100 grados Celsius. ¿Ok? Es lo que está representando esta línea, ¿no? La línea de puntos de ebullición, en caso de que alfa y beta sea líquido y gas, es una línea de puntos de ebullición. ¿Ok? Distinta temperatura de ebullición a distintas presiones. En todo momento, vamos a considerar que están en equilibrio. ¿Ok? Es decir, hacemos la medición y las propiedades macroscópicas ya no cambian. Eso lo vamos a considerar como esta igualdad de potenciales químicos. La sustancia I, en la fase alfa, tiene el mismo potencial químico que la especie beta. En la especie I, en la fase beta. ¿Ok? Así que, ¿qué pasa si hay cambios de presión y cambios de temperatura diferenciales? Bueno, va a haber entonces cambios diferenciales del potencial químico en la fase beta y cambios diferenciales del potencial químico en la fase beta. Vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿ok? Pero es el cambio que estamos pensando. Les voy a compartir el pizarrón para deducir la ecuación que necesitamos. Ok. Partimos entonces de la igualdad de potenciales químicos de un componente I en dos fases. Los dos potenciales para la misma sustancia en las dos fases son el mismo. Si hay cambios de presión y temperatura, esto implica cambios en el potencial químico y esos cambios son proporcionales en ambas fases, ¿no? Deben ser iguales los cambios en ambas fases. Vamos a aprovechar la definición de la energía de Gibbs en función de la ecuación fundamental. Ok. Más diferencial de presión. Ok, entonces voy a escribir esta misma ecuación aprovechando que platicamos que la energía de Gibbs molar o por unidad de mol es el potencial químico. Así que voy a escribir esta ecuación diferencial de energía de Gibbs en función del potencial químico y como es una función de estado es extensiva, aditiva, así que voy a escribir las expresiones de cada uno de estos cambios en función de la ecuación fundamental. ¿Ok? Esto es así. MI de alfa es igual ahora a la entropía molar. ¿Ok? Esta ecuación ahora está por unidad de mol. ¿De quién? De la especie I en la fase alfa, diferencial de temperatura, más el volumen molar de la especie I en la fase alfa, diferencial de presión.
Ok, escribimos ahora lo mismo, pero para la fase beta. Ay, ok, entonces ahora es entropía del compuesto I molar en la fase beta, diferencial de T, más volumen molar del compuesto I en la fase beta, diferencial de presión. Ok, ahora estas dos ecuaciones que describen el cambio de potencial químico a partir de cambios en temperatura y presión, vamos a igualarlo. Ok. Y una vez que los igualemos, vamos a empezar a simplificar. ¿Ok? Cuando ustedes me indiquen, voy a cambiar de diapositiva. Listo, profe. Ya, profe. Muy bien, igual esto va a quedar guardado. Vamos a la que sigue. Vamos a igualar entonces estos dos potenciales químicos. Es una ecuación tamaño considerable menos S de I. Estoy entonces ahora del lado de alfa, T más volumen molar de la especie I en la fase alfa, diferencial de presión, igual a quién, a la entropía molar de la especie I en la fase beta, diferencial de temperatura, más el volumen molar de la especie I en la fase beta, diferencial de presión. Bien, ahora vamos a conjuntar términos, es decir, tenemos las entropías están relacionadas a un cambio en temperatura, los volúmenes a un cambio en presión, así que voy a agrupar. Okay, vamos a ver, voy a agrupar este lado derecho, okay, agrupando volúmenes. Es menos volumen molar de I en la fase beta menos el volumen molar de la fase alfa para I, ok, todo multiplicando por diferencial de presión. Ahora de este lado vamos a tener el diferencial de temperatura, ok, que es, pasa del lado derecho con signo positivo, beta, ok, y menos entropía molar de alfa, ok, va. Bien, entonces vamos a construir una diferencial, una derivada. Vean que tenemos cambios de presión con respecto a la temperatura. Podemos expresarlos. Ok. Va, que va. Diferencial de presión. Bien, es igual a término que relaciona las entropías sobre el término de los volúmenes. Volúmenes molares, ¿ok? Esto lo podemos expresar también como un delta y cambio de la entropía molar para la especie I y el cambio del volumen molar para la especie I. ¿Ok? Entonces, voy a escribirlo aquí. Bien, esta es la ecuación. Es tan importante que tiene nombre. Es la ecuación de Clapeyron.
Ahora, esta deducción que hicimos a partir del equilibrio de fases, hay, no sé si infinidad, pero sí hay varias maneras de encontrar esta relación. Aquí lo hicimos por equilibrio de fases. Se podría hacer también por termodinámica estadística, por cinética, etc. Hay varias maneras de encontrar esta ecuación. Aquí solo les expongo una, ¿no? Les propongo esta manera. Bien, ahora vamos a usar esta relación de la entropía molar con el volumen molar que nos describe cambios de presión con temperatura. Recuerden que nuestro diagrama es presión-temperatura. ¿Okay? Así que, aprovechando la entropía, la definición de entropía de la segunda ley, voy a cambiar la entropía por la entalpía. ¿Okay? Así que voy a cambiar de diapositiva. Y nos vamos a quedar con la conclusión. Diferencial de presión con respecto a la temperatura es igual al cambio en entropía molar de la sustancia I entre el cambio del volumen molar de la sustancia. Okay, así que la entropía molar la puedo escribir como consecuencia de la segunda ley. Entalpía molar en temperatura. Okay. Es decir, el delta S molar es igual al cambio de entalpía en temperatura. Okay. Así que la ecuación de Clapeyron puedo escribir como el cambio de presión con respecto a la temperatura delta H molar entre T por el cambio en volumen. A esta ecuación, aquí me faltó una T, ok. Bien, es la misma ecuación de Clapeyron, solo expresada en entalpía. Y a esta ecuación también se le puede llamar de Clausius-Clapeyron. Ok. También merece cuadrito. Ok. Así, si conocemos los cambios de entalpía y los cambios de volumen, los relacionamos a presión y temperatura. O al revés, si conocemos cómo cambia la presión con la temperatura, lo podemos relacionar con cambios de entalpía con volumen. ¿Ok? Esta ecuación de Clausius-Clapeyron o de Clapeyron nos describe, puede describir el equilibrio sólido-líquido ¿ok? ¿De qué manera? Usamos esta derivada. Si es el equilibrio, la línea de coexistencia sólido-líquido, vamos a estar hablando de fusiones. ¿Okay? Esas coexistencias son fusiones, el paso de sólido a líquido. Entonces tendríamos el delta. Vamos a ser enfáticos en que es el equilibrio sólido-líquido, una fusión, así que la nomenclatura moderna nos dice que debajo del delta escribimos qué transición es, fusión, y después escribimos el potencial termodinámico. ¿Okay? Sobre la temperatura y el delta para la transición, que es una fusión de volumen molar. ¿Okay? Entonces, Disculpe, profesor, me perdí en esa última ecuación. estamos No, escribiendo
la ecuación de Clausius-Clapeyron, que está en el recuadro. Es la misma ecuación, solo vamos a ser específicos en que es para el equilibrio sólido-líquido, es decir, este cambio de presión y temperatura describe una transición. Y esa transición, vamos a empezar a describir la transición sólido-líquido. ¿Ok? Así que el delta H, ese delta H específicamente va a ser el delta H de fusión. ¿Ok? Y el delta de volumen es el cambio de volumen en esa transición de sólido a líquido. Es lo que escribimos aquí abajo. El delta de fusión en entalpía entre temperatura por el delta de fusión de volumen. ¿Ok? ¿Y en qué otra transición podemos tener? La transición líquido-vapor. Vamos a escribir la ecuación de Clausius-Clapeyron para describir una transición líquido-vapor. Okay, entonces, la derivada de la presión, que es, ahora, ¿de qué transición vamos a estar hablando? De una vaporización. Okay, entonces tenemos el delta H de vaporización entre temperatura y el cambio en volumen durante esa vaporización. Okay, esto es el equilibrio líquido-vapor. Okay, vean, es la misma estructura, solamente estamos especificando qué transición vamos a hacer. En este caso, una vaporización. O le asociamos la entalpía de vaporización a este cambio. ¿Ok? Por último, vean, como tenemos ya un líquido y un vapor, vamos a hacer una aproximación. ¿Ok? Vamos a aproximar que el término de volumen es el de un gas ideal. ¿Ok? El volumen de un gas es mucho mayor que el de un líquido. Que se expande durante esa vaporización. Entonces, ese término de volumen molar, vamos a usar la ecuación del gas ideal. Y Profesor, una pregunta. Sí. En la ecuación anterior era el equilibrio sólido-líquido, ¿verdad? Sólido-líquido, sí, exactamente. Ok. Allí el delta H tenía asociada a la fusión. Aquí, como es equilibrio líquido-vapor, asociamos el valor de la vaporización, esa entalpía de vaporización. Bien, ahora, si hacemos esta aproximación, que el cambio en volumen lo vamos a tomar como el volumen del gas ideal, ¿okay? Se simplifica esta ecuación de Clapeyron para el equilibrio líquido-vapor. ¿Okay? Tenemos la derivada entonces. Pop, pop, y voy a sustituir la ecuación del gas ideal. Entonces queda un término de presión arriba por el delta H de vaporización entre R y la temperatura que viene del gas ideal y la que teníamos en la ecuación de Clausius-Clapeyron queda entonces al cuadrado. Entonces, para un gas ideal, la ecuación de Clapeyron
queda como el cambio de presión con respecto a temperatura igual a presión por el delta H de vaporización entre RT cuadrada. Ok, vean, esta ecuación tiene la posibilidad entonces que si la resolvemos, es decir, esta es una ecuación diferencial, podemos separar variables. ¿Sí? Aquí tenemos presión, diferencial de temperatura, temperatura cuadrada. Si separamos variables e integramos, podemos conocer valores del delta H de vaporización. Por ejemplo, si tenemos una serie de datos de presión contra temperatura, esta ecuación nos permite encontrar una aproximación del valor del delta H de vaporización. Ahora, aquí tenemos una gran suposición, que es que tenemos que considerar en esta primera aproximación que el delta H de vaporización es constante. ¿Okay? Durante estos cambios de presión y temperatura, vamos a considerar por ahora que el delta H de vaporización es constante. También el delta H de fusión. ¿Ok? Son constantes por ahora. Si no fueran, si no nos fuera suficiente la suposición de que este delta H de vaporización es constante, tendríamos que proponer una función de la temperatura para ese delta H. Pero por ahora nos vamos a quedar con que este valor es fijo para estos cambios de temperatura y presión. ¿Okay? Lo vamos a considerar constante. Otra manera que tenemos de expresar esto, esta ecuación del equilibrio líquido-vapor, es, vamos a pasar en la presión del lado izquierdo, ¿ok? Y voy a aprovechar las propiedades de los logaritmos para escribirlo de esta manera. Derivada del logaritmo natural de la presión con respecto a la temperatura es igual al delta H de vaporización entre RT cuadrado. Okay, es la misma ecuación, solamente pasé la presión del lado izquierdo. Nos quedaría diferencial de P en P. Eso es la diferencial del logaritmo natural de P. Esa última ecuación era una equivalencia, ¿verdad? Sí, es la misma ecuación. Bien, ahora con estas ecuaciones estamos hablando de derivadas, ¿ok? Entonces podríamos aproximarlas a que son pendientes, ¿ok? Así que voy a pasar a un diagrama, presión-temperatura. Ok, entonces, presión-temperatura. Tenemos estas líneas de coexistencia. Por ejemplo, si tenemos una línea sólido-líquido, ¿ok? Esta línea es descrita por la ecuación de Clapeyron. ¿De acuerdo? Como es la transición sólido-líquido, esto queda expresado en función
de la entalpía de fusión entre temperatura de fusión por el cambio en la fusión del volumen. ¿Ok? La ecuación que encontramos para la transición sólido-líquido describe esta línea verde. ¿Ok? Después, si tenemos la coexistencia líquido-vapor, ¿ok? En azul, la línea azul la va a describir la ecuación para la transición líquido-gas. ¿Ok? Entonces, en azul, la línea azul es descrita por puede ser presión, la primera expresión, entre RT cuadrado. ¿Ok? Para un gas ideal. Para un gas ideal, la línea de coexistencia líquido-gas la describe esta ecuación azul. La línea azul la describe la ecuación azul, transición vapor. Y la línea verde, contacto sólido-líquido, lo describe la línea verde. Ahora, por último, si tenemos la coexistencia sólido-gas, en amarillo, ese gas, si lo aproximamos también como un gas ideal, hacemos las mismas aproximaciones que en el caso líquido-vapor, aquí vapor sólido, entonces esa línea amarilla la describe esta ecuación, ¿no? Que es equivalente ahora, es el delta H de sublimación entre RT cuadrado. ¿Ok? Así ya tenemos tres ecuaciones que describen estas tres líneas de coexistencia. Ahora vean que es una gran aproximación decir que los deltas H son constantes. Por ahora los vamos a considerar así. ¿Okay? En un diagrama donde los deltas H son constantes, las líneas tendrían que verse totalmente rectas, ¿no? Eso es consecuencia de si los deltas H de vaporización, sublimación y fusión son constantes, las líneas deberían ser líneas rectas. ¿Okay? Entonces vean allí el tamaño de nuestra suposición. ¿Okay? Esto puede funcionar para, por ejemplo, si queremos estudiar solamente en esta línea azul, en este pequeño intervalo de temperaturas que encerré en rojo, allí parece ser una línea recta. Allí parecería ser una buena idea considerar al delta H de vaporización constante. Ok. Bien, ahora vean que tenemos aquí el líquido. De este lado izquierdo, el sólido. Ok. Esta línea verde describe puntos de fusión. Ok. A una presión y a una temperatura. ¿No? Entonces,
lo que observan en esta línea verde es que si aumenta la presión, aumenta la temperatura de fusión. Y si disminuye la presión, disminuye la temperatura de fusión en esa línea verde. ¿Okay? En la línea azul son puntos de ebullición. Lo que estaríamos viendo es que si aumenta la presión, aumenta el punto de ebullición. Y si disminuye la presión, disminuye la temperatura de ebullición. ¿Okay? Llegamos a la misma conclusión que con el diagrama potencial químico temperatura. ¿Ok? Profesor, Sí. ese punto en donde se interconectan las tres líneas es Ajá. donde se encontrarían como en equilibrio las tres fases. Así es. Ese tiene un punto, es tan importante que tiene un nombre. No sé si lo recuerdan. Punto triple. Este es el punto triple, exactamente. Punto triple. ¿Ok? Ahora, la coexistencia. Esta es la coexistencia de las tres fases en el mismo sistema, ¿no? En equilibrio, tres fases en equilibrio a cierta condición de presión y temperatura es el punto triple. Ahora, la línea de coexistencia líquido-vapor culmina en el punto crítico. Que estaría por acá a temperaturas y presiones más elevadas. Es el punto crítico. Allí culmina esa coexistencia. Después de ella, se tiene un fluido supercrítico. ¿De acuerdo? Así que, listo, ya tenemos estas tres ecuaciones que describen tres coexistencias, tres transiciones en términos de la energía asociada a esa transición. Lo que llamamos el calor de vaporización, el calor de fusión, el calor de sublimación, o más correctamente, la entalpía de estas transiciones, ¿no? La entalpía de transición. Y estamos haciendo la suposición que es esa energía, esa entalpía de transición es constante en esos cambios de presión y temperatura. Eso implicaría que las líneas son rectas, ¿okay? Lo cual solo es adecuado en pequeños intervalos de temperatura. Por ejemplo, para el agua podríamos considerar constante el delta H de vaporización en unos 50, 80 grados Celsius, ¿no? En intervalos así de pequeños. Si queremos describir una transición o un cambio de centenas de grados, el delta H de vaporización, ya no podríamos considerarlo constante. Y tendríamos que proponer una función para el delta H de vaporización. ¿Okay? Bien, esta ecuación la vamos a emplear de cierta manera cuando veamos equilibrio químico y definamos la constante de equilibrio para mezclas de gases. Va a aparecer de nuevo, ¿no? Así solita, ¿no? Bueno, aquí le vamos a dejar, ¿ok? Voy a compartir con ustedes estos diagramas, ¿ok? No sé si tengan alguna otra duda de este tema. Lo que sigue, pues vamos a hacer ejercicios, ¿no? Para aplicar estos cambios, estas coexistencias. Bien, yo voy a subir esta grabación y el material para que lo tengan disponible.